Desde que el vapeo irrumpió en escena en 2003 y comercialmente unos años después, ha dividido a los científicos y ha dejado perplejos a los reguladores. El debate es a veces tóxico y enfrenta a antiguos colegas y colaboradores entre sí, y ha dado lugar a políticas tremendamente diferentes entre gobiernos de países que se dicen a sí mismos líderes mundiales en el control del tabaco. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veas esto que es Diario de un Vapeador. Países que han prohibido la comercialización y en algún caso también el consumo de productos de vapeo son, por ejemplo, Brasil, Panamá, México, Venezuela, Argentina o India, mientras que otros países los han mantenido disponibles para los adultos, como es el caso de Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, Canadá, Chile, Costa Rica, Paraguay, Japón, Francia, España, Italia o Alemania. En estos países la regulación difiere en, por ejemplo, el límite de concentración de nicotina, el límite de capacidad de los recipientes con líquido para vapear o de los tanques de los sistemas abiertos, la manera de adquirir la nicotina o el tipo de impuesto, igual o diferente al tabaco. Otros países se sitúan en algún punto intermedio y en diferentes grados. En Holanda y Dinamarca el vapeo está permitido, aunque con una fuerte restricción de sabores, y solo los sabores a tabaco y mentol están permitidos. En Estados Unidos hay una prohibición de facto de sabores y de productos no fabricados o no comercializados por las grandes tabacaleras. En Australia solo se permite la venta de productos de vapeo en farmacias y con receta médica, y con una restricción casi total de sabores. En otros países no existe regulación, como Guatemala, Honduras, Colombia, Rusia o Mongolia. Para todos estos países la evidencia disponible es la misma e incluso coinciden en algunos aspectos. Todos coinciden en que la nicotina puede crear dependencia. Algunos prefieren llamarlo adicción para crear mayor dramatismo. En todas hay cierta preocupación en cómo se publicita y ninguno quiere que los menores los usen. En lo que no se ponen de acuerdo y difieren enormemente, como ya sabemos, es en cómo traducir esa evidencia en políticas públicas y de ahí la diferencia en las regulaciones. Vapear no es 100% efectivo, es decir, no le funciona al 100% de la gente que lo prueba para intentar dejar de fumar. Pero la realidad es que hasta ahora ha ayudado a un número considerable de personas en todo el mundo a dejar de fumar. Y eso debería ser suficiente para que esto fuera legal en todo el mundo. Las revisiones sistemáticas de Cochrane de 2022 y 2023 concluyen que hay evidencia de certeza elevada de que vapear funciona mucho más que chicles y parches de nicotina. El doble, para ser más precisos. Y Cochrane no es cualquier cosa. Está considerado como el mejor tipo de análisis de la evidencia disponible. Estas revisiones, para quienes defendemos que el vapeo es un mecanismo eficaz de reducción de daños, fueron victorias significativas. También es cierto que las cosas han ido cambiando en el mundo del vapeo. Los dispositivos han ido evolucionando y son mucho más eficientes ahora en la administración de nicotina, lo cual es bueno para las personas que intentan dejar de fumar, pero crea un problema con los menores. Como hemos dicho antes, nadie en su sano juicio defiende que no pasa nada porque los menores anden vapeando, pero la hipocresía de quienes se oponen al vapeo reside en que les preocupa más que los menores vapeen a que fumen. Donde se empieza a perder el consenso entre científicos, médicos, agencias reguladoras, gobernantes y legisladores es si el vapeo es bueno para la mayoría de fumadores. Hay posturas que sostienen que vapear no sirve en absoluto para dejar de fumar. Quienes defienden esta postura argumentan que si se sigue consumiendo nicotina, entonces no se deja de fumar en realidad. Tal vez estos no se dan cuenta de que quienes no fuman ni vapean, pero comen papas, berenjenas, pimientos y tomates, están consumiendo nicotina. Hay que fijarse en esta puta vida, hay que fijarse. Tal vez para ellos consumir estos alimentos
es una forma de fumar. Otra postura es la que mantiene que si se deja de fumar vapeando y se prolonga en el tiempo el consumo de nicotina y por tanto se mantiene la dependencia, existe mayor riesgo de volver a fumar. Estos son los que defienden la famosa teoría de la puerta de entrada, ya refutada en varias ocasiones, y que dice que quien vapea eventualmente acabará fumando, especialmente si se trata de jóvenes o menores de edad. Estas dos posturas son las defendidas por científicos, médicos, agencias reguladoras e instancias gubernamentales influidas por Bloomberg Philanthropies y sus múltiples tentáculos. Pero también está la postura de quien afirma que vapear es una herramienta útil para dejar de fumar y como reducción de daños por tabaquismo, y que quien deja de fumar vapeando, al estar consumiendo nicotina disociada del tabaco, mejorará su salud, y por tanto es recomendable seguir vapeando si quien lo hace percibe que corre cierto riesgo de volver a fumar si deja de vapear. Esta es la postura esgrimida por el Royal College of Physicians. Quienes atacan al vapeo dicen que no se conoce el efecto a largo plazo de vapear y se basan en que costó muchas décadas darnos cuenta de los peligros de fumar. Y al mismo tiempo que dicen eso, nos hablan de cáncer, de enfermedad pulmonar oclusiva crónica, de pulmón de palomita de maíz, etc. O sea, no se saben los efectos a largo plazo, pero sí saben las enfermedades que provoca el vapeo, según ellos. ¿En qué quedamos? A largo plazo aún no sabemos por lo mismo que les digo, pero yo estoy seguro que vamos a ver cáncer pulmonar, cáncer de otros lados asociado a esto, cáncer de la boca. La Organización Mundial de la Salud dice que hasta que una investigación independiente muestre el perfil de riesgo real de estos productos, los gobiernos deben ser cautelosos. Lo que pasa es que esas investigaciones sí existen, pero la OMS prefiere ignorarlas por razones obvias. La OMS no va a morder la mano que le da de comer. Con coca, con putas. Organizaciones y fundaciones privadas de filántropos y las grandes farmacéuticas aportan ya más dinero a la OMS que los países suscritos a ella. Es por esto que la OMS se empecina en negar la evidencia y en negar la reducción de daños por tabaquismo, calificándola de no cierta y de trampa, en palabras de su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Joder con el nombrecito, a ver si cuando tenga que cambiarlo nombran a Felipe Lotas o a Mónica Galindo, que es más fácil. El argumento de que se desconocen los efectos a largo plazo de vapear ya no cuela. ¿Cómo puede ser que la OMS defienda este argumento con algo que lleva usándose 20 años, sobre el que hay evidencia suficiente, pero está muy segura del funcionamiento de algo que se inoculó globalmente apenas unos meses o semanas después de haberse fabricado? ¿Quién está en lo correcto y quién se equivoca? ¿Está en lo correcto Venezuela al prohibir el consumo de los productos de vapeo? ¿O es correcto el enfoque del Reino Unido al adoptar el vapeo como una forma de ayudar a los fumadores a dejar de fumar e incluso regalar kits de inicio a fumadores para que lo intenten? ¿Se equivoca México al prohibir su comercialización o es un error lo que hace Suecia al poner a disposición del público todos los métodos de consumo de nicotina de riesgo reducido y así mantener la tasa de tabaquismo más baja del mundo? La evidencia, los datos y las estadísticas están ahí. Para ver quién está del lado correcto de la historia, no hay más que ver las tasas de tabaquismo y comparar las de los países que prohíben y las de los países que regulan. Las organizaciones y activistas antivapeo no siguen la evidencia más actualizada y se encuentran atrapados en posiciones arraigadas y obsoletas. Los gobiernos que optan por la prohibición se exponen a un mercado negro que crece y puede incluso ser violento. Lo suyo sería que a medida que sigue acumulándose la evidencia, reconocieran que se equivocaron y corrigieran el enfoque, pero en lugar de eso se empecinan en conservar los ingresos por impuestos al consumo de tabaco combustible
y para ello disuaden a los fumadores de usar el método más eficaz que existe para dejar de fumar. La OMS está del lado de quienes considera sus donadores, fundaciones y organizaciones que se alimentan de mantener las tasas de tabaquismo, de hacer como que luchan contra ello, pero que definitivamente no les interesa que descienda demasiado. Y para ganarse a la opinión pública argumentan que el vapeo es invento de las grandes tabacaleras y que éstas controlan todo el mercado. Pero la realidad es que ni las tabacaleras inventaron el vapeo, ni sus productos son los más populares. Ni siquiera en Estados Unidos, donde la FDA solo ha autorizado productos fabricados y comercializados por las grandes tabacaleras. Ya ni se molestan en disimular un poquito sus intenciones y sus intereses. Los gobiernos que prohíben o restringen excesivamente el vapeo con la excusa del daño a la salud son hipócritas y demuestran cuáles son sus intereses de una manera desvergonzada, porque mantienen intacta la comercialización de tabaco combustible. Y eso de que actúan para proteger la salud de la población es una de las mayores mentiras que se puede decir. O bien solo les interesa mantener a toda costa la tasa de tabaquismo para no dejar de ingresar dinero en concepto de impuestos, o están totalmente infiltrados por organizaciones que trabajan para los intereses personales de los llamados filántropos. O las dos cosas. Si te ha gustado el video y la información te es útil, no olvides darle like, suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que se publique un nuevo video aquí en Diario de un Vapeador. Vapea libre, vapea seguro. Hasta la próxima.